Hola, soy Fabi y les comparto Arte del Sufragio, representaciones artísticas de un acto democrático. ¿Cómo vio la historia del arte el hecho y el acto de votar a lo largo de la historia? Comencemos por Grecia, obviamente. Ahí surge la democracia. La democracia ateniense es el nombre del sistema político democrático desarrollado en la ciudad-estado polis griega de Atenas en el siglo VI a.C., a partir de las reformas de Clístenes alrededor del 508 a.C., hasta la supresión de las instituciones democráticas a causa de la hegemonía macedónica en el año 322 a.C. El sistema timocrático establecido en Atenas por la Constitución de Solón en el año 594 a.C. se considera su antecedente. La democracia creada en Atenas era directa, no representativa como las actuales. Cualquier varón adulto que fuera ciudadano mayor de 20 años y libre podía participar, y era un deber hacerlo. Los funcionarios de la democracia estaban en parte elegidos por la asamblea y en parte por sorteo. La representación en el relieve que estamos viendo muestra la personificación del demos coronado por la democracia. Alrededor del 336 a.C., esta pieza, que es una lápida, se encuentra en el Museo del Ágora de Atenas. Aquí vemos más en detalle este bajorrelieve que muestra la democracia coronando a Demos, el pueblo de Atenas. 336 a.C., Museo del Ágora, Atenas, Grecia. Era una costumbre de los griegos, inclusive en las lápidas funerarias de sus tumbas, colocar escenas de la vida que va a dejar el difunto y que son parte de la vida cotidiana. Y vemos esta estela de piedra y chapas metálicas usadas en Atenas para la asignación por sorteo de los puestos del Consejo de los 500. Sí, parte de este ejercicio democrático tenía varios elementos que lo formaban, como esta estela de piedra y como piezas de cerámica rota. Sí, ¿cómo votaban los antiguos atenienses? ¿Con boleta de papel, como hacemos hoy en día, o boleta electrónica? No, de ninguna manera. Rompían vasijas y la cerámica griega, hablando del arte, tiene una gran calidad artística. Los atenienses, después del año 488 a.C., comenzaron a utilizar un instrumento diseñado para proteger a la ciudadanía de los políticos extremadamente ambiciosos, hoy diríamos corruptos, conocida como ostracismo. Esta práctica permitía a los miembros de la asamblea escribir sobre un pedazo de cerámica rota, lo que llamamos ostracón, el nombre de la persona que más les disgustaba o a la que consideraban más perjudicial para la polis. Es decir, votaban al revés, ponían el que querían sacarse de encima. Se llamó ostracismo el aislamiento al que se somete una persona que no resulta grata. En política se emplea cuando se aparta o se hace el vacío a un miembro del partido que ha perdido la confianza de éste. La palabra viene del griego ostraquismos, que era como se llamaba la pena del destierro en la antigua Grecia. La ley del ostracismo fue decretada en Atenas en el 510 a.C. por Clístenes. Las votaciones para decidir qué ciudadanos serían condenados se hacían al pie de la colina del Cerámico, el barrio del gremio alfarero de Atenas. De ahí que había exceso de vasijas, se rompían y se escribían directamente. Este ostracón que estamos viendo con el nombre de Pericles muestra cómo era el voto. El voto era pedazos de cerámica. Allí se arrojaban las piezas de barro defectuosas, en este lugar que habíamos mencionado, que al romperse recordaban la forma irregular de una concha de ostra u ostracón. En ellas se escribía el nombre de los futuros desterrados. El exilio no era permanente y el exiliado no perdía sus derechos como ciudadano y podía ser perdonado por una nueva votación de la Asamblea. Igual que hacemos hoy en día, ¿vieron? Se sigue votando por ahí a políticos de dudosa reputación. Y esto va para todas partes del mundo. En la antigua Atenas, el uso de vasijas, ostracas, como tablillas para votaciones, en el peculiar sistema ateniense de relegación, dio origen al actual término ostracismo. Originalmente la expresión se refería al acto de escribir en un ostracón o trozo de vasija el nombre de la persona que el votante deseaba que fuera exiliada.
Ahí vemos la hermosa letra griega. Bueno, una vez al año se planteaba en una sesión ordinaria de la Asamblea Eclesia la cuestión del ostracismo. Los ciudadanos grababan en la ostraca, con cualquier objeto punzante que encontraran a mano, el nombre del que consideraban merecedor del castigo. Para la condena se necesitaban 6.000 votos, aproximadamente los 2/3 del censo de los ciudadanos politáticos. Grandes protagonistas de la historia de Atenas sufrieron esta condena, como Arístides, Temístocles y Simón. Continuando con esta búsqueda a través del arte, como suelo hacer en mis videos, vamos a ver en esta hermosa obra de Jacques-Louis David, un artista neoclásico francés de excelencia, la muerte de Sócrates. Fue pintada al óleo en una técnica muy depurada, con pincelada muy lisa y perfecta, en el año 1787. Cuando pensamos en la democracia, ese sistema en el que el pueblo es soberano, la asociamos con las elecciones, pues en muchos países es la única oportunidad en la que sentimos que podemos participar. Curiosamente, en la cuna de la democracia, la antigua Atenas, donde ésta nació, se desarrolló casi durante 200 años. Las elecciones eran consideradas como antidemocráticas. Para los atenienses clásicos, los comicios siempre privilegiaban las diferencias entre los candidatos, fuera riqueza, familia o educación. Eso no quiere decir que no se valieran del voto nunca. Así elegían a quienes asumían ciertos puestos, para los que requerían expertos, como el de los generales del ejército, y tomaban otras decisiones importantes, como la de condenar a muerte a uno de los antidemocráticos más famosos y francos, Sócrates. Y aquí vemos la muerte de Sócrates por Jacques-Louis David, pintada en 1787, un cuadro espectacular, como todo lo de David, ¿no? Son cuadros muy minuciosos y para muchas personas que los ven les parece demasiado perfecto, demasiado desangelado, pero es la apoteosis, diríamos, de lo que es la perfección en la representación técnica del arte. Esto acaece después de la Revolución Francesa en Francia, este tipo de arte. En Roma, continuando la historia y continuando buscando en el arte y las representaciones esta historia democrática, en Roma la ciudadanía se circunscribía a los patricios y plebeyos que tenían la potestad de ejercer el voto para elegir magistrados para el Senado. Bueno, y aquí vemos una representación típica también académica y hagamos una diferencia entre lo que es el academicismo y la pintura neoclásica que acabamos de ver de David, por ejemplo. El academicismo se da más bien en la era victoriana, casi al final del siglo XIX, y es patrimonio de muchos pintores que, como Jean-Léon Gérôme, Sir Lawrence Almatadema, que tantas veces he mostrado en mis conferencias y charlas aquí en el canal, que no tienen la visión, diríamos, moralista de un David, por ejemplo. No, pero que comparten ambos tipos de pintura, la perfección técnica. De ahí que a veces se confunde. Eso lo menciono en varios videos que he mostrado pintura de ese tipo. Bueno, continuando, parece que hay un impas muy grande porque durante otros tiempos no se presentó el sufragio, no, si bien hubo monarquías parlamentarias y demás, pasa el caso de Inglaterra, no hubo un interés en representar el voto en sí. Pero aquí retomamos, y retomamos en el año 1850, mostrando una obra de Frédéric Saurier del año 1850 que se llama Sufragio Universal en francés, dédié à Ledru Rollin. Esta litografía rinde homenaje al estadista francés Alexandre Auguste Ledru Rollin por establecer el sufragio universal masculino en Francia en el año 1848. Recordemos que Francia tiene una historia muy tribulada a partir de la opción francesa en el siglo XIX, tiene varios movimientos de cambio, entre ellas revoluciones como la del 30, la del 48 y la del 70. Y esto remite justamente a esta búsqueda francesa del sufragio, de la democracia, que lo encuentra casi, le diría, a final del siglo XIX. Entonces, en esta obra de Saurier se puede ver también la representación del sufragio universal, dedicado, vamos a decirlo en castellano, a Ledru Rollin, este francés que fue un estadista y estableció el sufragio en Francia. La obra es una obra que todavía
tiene visos, diríamos, compositivos de épocas anteriores, porque se ven como líneas compositivas en diagonal que confluyen en la parte frontal, central, y hace recordar un poco la pintura de la época más antigua, la Edad Media, casi entrando al Renacimiento, que mostraba la lejanía, mostraba diagonales, líneas, vieron, de movimiento, como para generar todo una estructura de composición bien clara y bien didáctica, más allá de crear por ahí la ilusión óptica de, de lo que vemos en la visión normal. De todos modos, tiene líneas de perspectiva trabajadas a método, no es exactamente como se trabaja en la Edad Media, pero me hace recordar esas divisiones de lo lejano, lo cercano, el centro, el equilibrio. Y la obra es muy puntillosa también, ¿no? Podemos ver inclusive el detalle del ciprés con la bandera francesa, a la lejanía unos barcos en puerto y una sucesión de gente que viene en hileras a rendirle este homenaje al creador del sufragio en Francia. Bueno, aquí tenemos ya obras que remiten más a la gráfica, ¿no? A los afiches. Eso hay mucho. Y ahora vamos a ver, y muchos de mujeres, porque tenemos que ver la reivindicación del voto femenino, que se lleva todas las palmas en la representación artística. Pero volviendo un poquito a la representación de la votación en el siglo XIX, y en este caso masculina, votación europea, un anónimo, miren. Y aquí podemos ver que hasta había una suerte de cuarto oscuro en estas divisiones, como diríamos, cabinas divisorias para desarrollar el voto. Y otro más, a ver, leyes de Jim Crow. Esto es muy interesante. En inglés, Freedmen Voting in New Orleans, grabado de 1867, que muestra a afroamericanos que habían sido esclavizados, pero que un par de años después participaban en las elecciones de 1867. Esta es una ilustración del siglo XIX a través de la colección digital de la Biblioteca Pública de Nueva York. El autor desconocido. Así que la gente de color, la gente que había sido esclava o que todavía podía tener rasgos de esclavitud, votaba, sí, en Estados Unidos. Interesante esto. Muy interesante también la espontaneidad de la obra, muy realista, y cómo se ven todos los detalles y los pormenores del encuentro de los votantes, ¿no? También tenemos caricaturas como la de Frederick Berg Opper, donde se puede ver también cómo se iba a votar en la fila que hacían los caballeros, ¿no? Y cómo tomaban, ven, colocaban el voto. Pero también está la historia de la lucha por el voto femenino, que como les decía anteriormente, se lleva a todas las palmas en representaciones artísticas por el interés que se tenía de representar esto. Las sufragistas, la lucha por el voto femenino. En el paso del siglo XIX al siglo XX, Gran Bretaña asistió a la dura pugna de las mujeres para que se reconociera su derecho a votar, derecho que no alcanzaron hasta febrero de 1918. Aquí en esta fotografía vintage, que es también parte del arte, porque la fotografía en el siglo XIX integra el arte, la policía de Manchester arresta a una sufragista durante una protesta en la calle hacia 1905, en pleno apogeo de las acciones en favor del voto femenino. La joven detenida viste la toga que acredita su condición universitaria. Había que tener coraje, les diría. Un parlamento de hombres. La petición de Mary Smith para poder votar se discutió en el marco de la reforma electoral británica aprobada en 1832. Y en la imagen que estamos viendo, un hermoso óleo de George Hayter, vemos la Cámara de los Comunes en 1834. ¿Ven? Así que ya tenemos una obra también de corte académico, con una perspectiva muy ajustada, punto de fuga central, fíjese en las líneas de fuga cómo confluyen hacia la ventana y la multitud de personajes aquí que detalle absolutamente todo el detalle que tienen los personajes con sus rostros, sus actitudes. Y bueno, en un cuadro académico se muestra esta intención de ir logrando el voto femenino. Pero la reina Victoria aquí también tiene
su injerencia, ¿no? En el voto, pero al revés, diríamos. Bueno, esta es una foto, un daguerrotipo, una foto vintage de la reina Victoria y su esposo, Alberto de Sajonia, con sus 9 hijos, la familia real y el voto femenino. ¿Qué decía Victoria? Dejad que las mujeres sean lo que Dios quiso, una buena compañera para el hombre, pero con deberes y vocaciones totalmente diferentes, escribía la reina Victoria de Inglaterra en 1870. La mujer que estuvo al frente de Gran Bretaña desde los 18 años, entre 1837 y 1901, rechazaba el voto femenino. Y nos dice, si las mujeres se despojaran de sí mismas a reclamar igualdad con los hombres, decía, se convertirían en los seres más odiosos, paganos y repugnantes, y seguramente perecerían sin protección masculina. La actitud de sus hijas fue diferente, en especial la de Luisa, que se relacionaba con las sufragistas de forma privada debido a la posición de su madre, lo hacía de manera clandestina, y cuya cuñada, Lady Frances Balfour, fue una prominente sufragista. Bueno, historias de familia, disidencias, de todos modos una familia muy unida. Bueno, interesante la reina Victoria, porque la reina Victoria fue una reina no solo longeva y dicen muy justa con sus gobernados, ¿no? Sino que trajo muchos beneficios sociales a las clases más humildes, pero parece que no aprobaba, de acuerdo a su posición y su parecer, el voto femenino. En octubre de 1906, varias militantes de la WSPU, que significa la Unión Social y Política de Mujeres, en castellano, fundada en Manchester el 10 de octubre de 1903, fueron arrestadas mientras protestaban en la Casa de los Comunes. El espectáculo debe continuar. Conscientes de la necesidad de llamar la atención de la opinión pública, las tácticas de las sufragistas fueron cada vez más espectaculares. Desde un dirigible, Muriel Matters lanzó miles de proclamas sufragistas sobre Londres. 2 sufragistas se hicieron enviar por correo a Downing Street para presentar una petición al primer ministro. Marion Wallace Stanlop se coló en el Parlamento y grabó en un pasillo un pasaje de la Declaración de Derechos, mientras que Leonora Cohen destruyó la vitrina que contenía las joyas de la corona en la Torre de Londres. Una de las acciones tuvo un trágico final. Ahora vamos a ver. Emily Wilding Davidson murió en 1913 bajo el caballo del rey cuando intentó colgarle una cinta sufragista durante el derby de Epsom. Bueno, aquí vemos una representación, una ilustración, diríamos, muy expresiva, muy expresionista, casi caricaturesca, de los conflictos que tenía la Unión Social y Política de Mujeres en su devenir y en su lucha por obtener el sufragio femenino. Esto es el relato que recién comenté en un Daily Mirror, en un diario de época. La mártir del sufragismo británico, Emily W. Davidson, fue atropellada en la pista de Epsom el 5 de junio de 1913. Durante una protesta, murió 3 días después. Tenía 40 años y tan solo faltaban 5 para que se aprobara el voto femenino. El Daily Mirror decidió colocar la noticia en portada. Son estas vueltas de la vida, ¿no? Miren, qué increíble. 5 días y faltaba poco, pero ella terminó, vieron, eh, muerta por su lucha. Y continuando con esta historia, ¿no? Inglesa, aquí vemos cómo el hombre que aprobó el voto en febrero de 1908, el hombre que aprobó este voto, aprobó la ley que concedía el sufragio a las mujeres mayores de 30 años y se extendía a todos los hombres de más de 21. El primer ministro Lloyd George fue el que lo hizo, junto a las obreras, aquí lo estamos viendo en la fotografía del centro, de una fábrica de municiones en Manchester en 1918. A su derecha aparece la líder sufragista Fiora Drummond de la WSPU, que significa la Woman Society Political Union. Y esas las siglas, ¿no?, que habíamos visto de esta unión de mujeres en la lucha por el voto femenino. Y estamos viendo a la izquierda Emily Bankhurst y su hija Christabel en la cárcel con el uniforme de las prisioneras. Y a la derecha, el broche de Holloway fue creado por Sylvia Pankhurst, una de las hijas de la líder de la WSPU en 1909, como protesta por los encarcelamientos de sufragistas
en la cárcel del mismo nombre. Interesante el broche, ¿no? Muy vanguardista, diríamos. Las sufragistas, miren qué interesante esta ilustración, siempre basándonos en el arte, en esta época tenemos mucha ilustración gráfica, son alimentadas a la fuerza en la cárcel. Esta es una litografía de Achille Beltrán de 1913. Holloway, el estigma del gobierno británico. El 5 de julio de 1909, Marion Wallace Dunlap, militante de la WSPU, detenida en la cárcel de Holloway por grabar la Declaración de Derechos en el muro del Parlamento, se convirtió en la primera sufragista que se declaraba en huelga de hambre por exigir que la considerasen prisionera política. Para exigir eso, ¿no? Que se la considerasen prisionera política. Ayunó durante 91 horas hasta que fue liberada, pero atendiendo que su vida estaba en riesgo, muchos militantes siguieron el ejemplo de Marian, que había tomado tal decisión por iniciativa propia. Como respuesta, en septiembre de ese año, el gobierno introdujo la alimentación forzada bajo supervisión médica. En realidad era muy cruel lo que hacían, fíjense, causaba muchos trastornos y era muy violenta la situación. Y el primer voto, aquí estamos viendo una litografía publicada en The Sphere, es la esfera, la publicación, el 21 de diciembre de 1918. Bueno, por fin lo lograron. Y aquí vemos a una dama votando. Recuerden que tenía que tener más de 30 años. Pero por supuesto hay un montón de litografías relacionadas con el afichismo también, porque en aquellos tiempos el diseño gráfico se representaba y se reproducía a través de la litografía. Voto de mujeres se llama esta litografía de 1913 y pertenece a Berta Margaret Boyle. Y vemos una hermosa obra que digamos, se relaciona con la estética simbolista, que también se relaciona con la estética Art Nouveau. Pero en realidad podríamos decir que es un lindo ejemplo simbolista de un afiche que dice votos para las mujeres. Votos de mujeres o votos para las mujeres, otro cartel fechado en 1914. Y ahí habla, ven, justamente de que las mujeres tienen que estar representadas a través del voto. Hermoso afiche, muy bueno los colores vieron que contrastan entre sí con las leyes del color, del círculo cromático, vieron el morado, el verde, que llaman la atención, por supuesto. La tenían muy clara estos afichistas, el manejo del color, el manejo de la contundencia de las letras bien claras, los fondos planos. Entonces el afiche, vieron, llama la atención donde esté puesto en la vía pública. El proyecto de ley que concedía a algunas mujeres británicas el voto parlamentario que se aprobó en 1918, las mujeres contribuyentes habían podido votar para los consejos escolares desde 1870 hasta 1902, los años de su existencia, y para el gobierno local desde 1888. Tenían derecho a ser concejalas desde 1907. Las mujeres habían votado para la legislatura en Nueva Zelanda, Australia, Finlandia, Noruega, Dinamarca, Islandia y Rusia, incluso en la isla de Man. Las mujeres británicas mayores de 30 años que eran contribuyentes o estaban casadas con contribuyentes, 8,5 millones en total, estaban facultadas para votar por el gobierno central y lo hicieron en las elecciones generales del 14 de diciembre de 1918. La edad de las mujeres se fijó en 30 años para evitar que la mayoría de los electores fueran mujeres. Incluso el laborista Arthur Henderson, al proponer el sufragio universal, había favorecido los 25 años como edad de voto para las mujeres, a quienes se temía que fueran una fuerza conservadora. Miren qué hermoso este afiche, donde dice votos para las mujeres, lo queremos en todos lados. Este es más, diríamos, más romántico, podemos decir, o más sensible o más melancólico. Este hermoso cartel sobre el sufragio femenino es testimonio de la larga y difícil batalla librada en Estados Unidos por la igualdad de derechos políticos, que culminó con la 19ª enmienda aprobada hace un siglo. Bueno, vamos a Estados Unidos. Y fíjense, desde la Casa de la Moneda en Estados Unidos
se conmemoró en moneda en metálico, un siglo de igualdad de derechos políticos, 3 perfiles femeninos para una moneda al estilo de los locos años 20. Sí, esto se reeditó en el 2020, en el 2020, este homenaje vamos a ver las monedas, al voto y al sufragio femenino en los Estados Unidos. La 19ª enmienda a la Constitución de los Estados Unidos otorgó a las mujeres el derecho al voto. La Casa de la Moneda de Estados Unidos honró este aniversario con una moneda conmemorativa y una medalla de plata. Millones de sufragistas, término utilizado a menudo en un sentido muy positivo, y mejor aún personas con ideales sufragistas, trabajaron y lucharon durante décadas en Estados Unidos, organizando mítines, peticiones, publicaciones y protestas antes de la enmienda federal que tuviera éxito en 1920 recién. Y el dólar de la 19ª enmienda. La moneda conmemorativa elegida para este centenario es un dólar de plata. Tiene un diámetro de 38,10 milímetros y un peso de 26,73 gramos. Y fue diseñada por la artista Christina Hess y modelada por la veterana Fifth M. Fields. Una moneda conmemorativa, tal vez con razón, enteramente femenina. Miremos en detalle la moneda porque es interesante. Observen, el hermoso anverso de este dólar de plata, proporcionado por la Casa de Moneda de Estados Unidos, presenta a 3 mujeres con diferentes tipos de sombreros que simbolizan las décadas que abarcaron el movimiento por el sufragio. Miren qué detalle interesante. A través de la moda se va viendo la evolución de la lucha de las mujeres por el sufragio. Y el reverso, fíjense abajo, dice, bueno, es la moneda del 2020, al estilo de los locos años 20, muestra una urna en la que se inserta la fecha 2020. Elementos decorativos, el lema "En Dios confiamos", ¿vieron? God we trust, que aparece en los billetes de los dólares, por supuesto, esos tradicional norteamericano, y el logo de la campaña por el voto de las mujeres completan el conjunto. Aclaro, estas son obras del siglo XXI, pero que remiten a la historia del voto y a la representación, cómo se hacía antaño a través de las figuras que estamos viendo. Y aquí vemos cómo continúa el voto cumpliéndose el centenario en Estados Unidos, el sufragio norteamericano, una medalla para un hito de derechos. Con motivo del centenario del sufragio femenino, Estados Unidos también emitió una medalla oficial en la que el anverso, se ven unas manos femeninas, sostienen el hito del derecho al voto, y en el reverso el texto de la enmienda constitucional que lo convirtió en ley. Bueno, y avanzando ya en nuestro tiempo, en nuestros tiempos contemporáneos, en Los Ángeles se celebró en el 2020 este centenario del sufragio femenino con obras de arte a la mujer. El condado puso a disposición las obras de arte a través de descargas digitales para convertirlas en carteles, y la Biblioteca del Condado de Los Ángeles presentó 3 de los diseños en una edición de tarjetas de biblioteca. Sí, las pueden descargar de la red. Yo las descargué justamente para poder armar esta clase, este video, y vamos a verlo en detalle. Ahí los tenemos más de cerca. Por supuesto, son obras contemporáneas. Y ahí se ve qué bonito el conjunto. Ven, celebrando la 19ª enmienda, celebrando los 100 años del voto. Y vamos a ver el detalle, cuáles son las que ilustran este festejo. ¿Por qué votamos de Rañi Argawal? Bien, qué bonita, con colores también muy contundentes. Vote o vote, en castellano sería vote, pero es vote. Dicen nuestros cuerpos, nuestras mentes, nuestros niños, nuestras familias. Nosotros ayudamos a decidir. Otro más, María, por Clarence Williams III. Aquí vemos otra artista que expone en esta convocatoria que se hace. Alza tu voz, por Laura Vázquez Rodríguez, donde se ve ahí la impronta más latina
a pesar de que son totalmente norteamericanas las propuestas, ¿no? Vienen de Estados Unidos. Resistencia y restitución por Moises Ball. Y también la mujer protagonista, y acá podemos decir, si vemos las anteriores, fíjense, esta tiene un viso muy del arte mexicano, esta es una fotografía vintage, de tipo vintage, esta tiene una contundencia más, diríamos, propia de las vanguardias del siglo XX, y la que estábamos viendo recién, esta parecería algo bizantinista, ¿no? Donde se puede ver los rostros de las mujeres recortadas sobre nimbas doradas planas, como se solía hacer, ¿se acuerdan si vieron el arte bizantino con el arte de los íconos con las vírgenes y demás? Eso resalta aún más el rostro. Y atrás, bueno, unas gráficas más abstractas o más expresionistas o más expresivas. Aún no hecho, continuando con la muestra de esta Celebrating 100 Years de la 19ª enmienda, por Andrea Monroe. Y también aquí vemos una obra muy gráfica, con una perspectiva, todo más bien rebatido. Los personajes se nos acercan más con colores que contrastan entre sí. Igualdad, libertad, un montón de cartelería en esa supuesta manifestación. Y unificar por Amy Smith. Aquí tenemos otra donde acá es una suerte de collage. Muy interesante, muy colorido, muy bonito. Muy gráfico. Pero a ver, otros países americanos. El 25 de enero de 1955, el movimiento del sufragio llegó a Honduras, ¿no? Y las mujeres hondureñas lograron por decreto presidencial poder ejercer el derecho al voto, ¿no? Y a participar en la vida política del país, siempre y cuando supieran leer y escribir. Ahí estaba la cláusula. Aquello pudo ser el inicio para redefinir la relación del Estado y los hombres con las mujeres en Honduras. Y miren qué bonito esta obra gráfica que muestra con mucha contundencia y muy expresiva también, cómo y con muchos grafismos y un dibujo muy potente, ese hecho acaecido tan trascendente para las mujeres hondureñas. Y llegando a mi país, Argentina, en el año 2021 se cumplió el 70 aniversario del voto femenino en Argentina, y en las elecciones del 11 de noviembre de 1951 no solo concurrieron a las urnas por primera vez más de 3.500.000 mujeres, sino que además ocuparon casi el 30% de las bancas del Congreso Nacional. Y esta convocatoria de voces y votos, hecho a 70 años del voto femenino, fue hecha por la Universidad Nacional de Quilmes en el 2021. Y aquí tenemos una obra de las expuestas, Las muchachas del 51, una acuarela de el artista González, programa de cultura de Secretaría de la Extensión Universitaria de la Universidad de Quilmes, convocatoria artística, Imaginerías de una lucha. Nos hace acordar un poco a estos movimientos de vanguardia como el expresionismo alemán o el expresionismo vienés. Me inclino a pensar más en el expresionismo alemán de las vanguardias del siglo XX, por su contundencia, vieron, por su forma tan gráfica de acercar el mensaje, usando colores no locales. ¿Qué significa eso? Colores no propios, porque fíjense que los rostros tienen colores que no son los colores naturales, pero hace que los rostros tengan mucho más que decir, y es como que gritara más fuerte el mensaje, ¿no es así? Bueno, hay rebatimiento también como corresponde a este tipo de arte vanguardista, y lo más importante es que la mujer está colocando su voto. Y por supuesto tenemos también de la revista Caras y Caretas, un baluarte gráfico en mi país, un dibujo de las mujeres también poniendo su voto. Comparen, fíjense, la fotografía de época y el dibujo, y abajo otra foto intervenida. Estamos hablando de la época de quién aquí, para que se ubiquen, de Eva Perón. Sí, así Evita
veía su sueño hecho realidad y votaba por primera vez desde su lecho de enferma. Sí, ella fue una gran feminista y bueno, ahí se puede ver, ya enferma ella pudo votar al igual que las tantas millones de mujeres en aquellos tiempos en la Argentina. Bueno, y una gráfica también, un dibujo de los tantos que vemos por todo Internet, ¿no? Mostrando la ansiedad de las personas por votar, porque en definitiva, por más que muchos estén descreídos de la democracia, especialmente en mi país, y tenemos razones suficientes, el acto de votar convoca, sí, convoca a que la gente vaya esperanzada. Eso esperemos, por supuesto. Y es interesante la pluralidad en este dibujo tan bonito, la pluralidad de colores, de voces, de intenciones y de partidos, ¿no? Políticos y de todo lo que representa la democracia. Bueno, a poner el voto en la urna, sea el voto que ustedes quieran. Hoy se celebra en mi país los comicios y esperemos con esperanza que sean positivos. Bueno, espero que les haya gustado este recorrido artístico de el voto, el sufragio a lo largo de la historia del arte. Muchas gracias y los invito a recorrer mi canal con otras temáticas, muchas listas de reproducción y ver otros videos también de recorridos artísticos a través de diferentes temáticas. Muchas gracias.